Ya, buenas tardes, profesor. Junto con mis compañeros Fabiola Aguilar, Cristóbal Matamala y quien habla Ángela Arriagada, les presentaremos nuestro avance. Ya, de acuerdo a lo que hice la semana pasada, fue guiarme por estas tablas que son las variables que ocupa la CACEN para hacer la estimación para áreas pequeñas. Entonces, evalúa estas 19 variables junto con estas 25 de acá, pero solamente escoge 14, que vendrían siendo las 7 que se encuentran en esta tabla y las 7 de esta tabla. Entonces, lo que hice fue guiarme por estas tablitas y primero, obviamente, exportar los datos de la CACEN, que vendrían siendo con 216.439 observaciones y 84 variables. Ya, entonces lo que hice fue, lo importé acá y seleccioné algunas variables de acuerdo a lo que yo pensaba que podía servir de esas variables. Ya, entonces lo que hice ahora fue hacer distintos data, como se muestra acá, con, o sea, de acuerdo a las tablas que mostraba la CACEN, por ejemplo, que en una parte pide acá, como el porcentaje de mujeres, la remuneración promedio, todo en proporción. Entonces, eso fue lo que hice, separarlos por proporción las distintas cosas. Y primero que nada, separarlos de acuerdo a su comuna. Ya, por ejemplo, acá la primera data que hice, que se llama data, fue separar por comuna y el sexo. Y sacar la proporción de mujeres, como lo muestro acá. Es decir, en la primera variable va a estar la comuna con su respectivo código, que vendría siendo como aquí la 1101, es Iquique si no me equivoco. Y en Iquique hay un 51% de mujeres, ya que es la proporción y se muestra para todas las comunas. Y así lo hice con todos. Por ejemplo, los años de escolaridad promedio por comuna, también hice una nueva data, la data 2, que es un nombre súper interesante, donde también, y todas son así, muestro primero la comuna con su código y acá en este caso el promedio de años de escolaridad. Por ejemplo, en Iquique, que es la comuna 1101, hay, el promedio son 12 años de escolaridad que tienen las personas de la comuna. Y así sucesivamente con todas las variables que ocupaba, que vendría siendo también el porcentaje de población indígena por comuna, el porcentaje de población perteneciente a ISAPRE. Acá lo que hice que los datos mostraban si estos estaban afiliados a un sistema de previsión y mostraba, por ejemplo, si estaba en FONASA, en ISAPRE, en otro, etc. Entonces, para que respondiera que es ISAPRE, respondía con el número 7. Entonces, lo que hice es separarlo de acuerdo a los que correspondían solamente a ISAPRE y sacar una proporción, que queda, por ejemplo, así. También, con la comuna primero y después el porcentaje de las personas que pertenecían a ISAPRE. Por ejemplo, en Iquique, el 15% pertenece a ISAPRE. Ya después, con el estado de hacinamiento por comuna, la carencia de escolaridad por comuna, la carencia de servicios básicos, estos son todos de acuerdo a las tablas que ocupaba la CACEN, que con las variables que son introducidas en el modelo. La remuneración promedio de los afiliados a el seguro de cesantía y AFP por comuna. Acá lo que hice más fue utilizar tres variables que vendrían siendo la remuneración, si era o no perteneciente al seguro de cesantía y si era perteneciente también a la AFP. ¿Ya? Los porcentajes de afiliados con seguro de cesantía y AFP con una remuneración inferior al salario mínimo por comuna. Acá se hizo más o menos parecido a lo anterior, pero con el salario mínimo que vendría siendo 365.667. Entonces tomaba solamente los que tenían un saldo inferior a eso. La cobertura de afiliados a seguro de cesantía y AFP respecto del total de ocupado a nivel comunal. La remuneración promedio de los afiliados al seguro de cesantía por cobertura a nivel comunal, la cobertura de afiliados respecto del total de ocupados a nivel comunal. Acá salía solamente eso, la cobertura de afiliados respecto al total de ocupados a nivel comunal. Entonces lo que hice, como no sabía qué seguro realmente lo decía, lo ocupé con los dos, con AFP y AFC. Ya lo hice con ambas. Y los últimos dos que mostraba son la pobreza histórica y la pobreza histórica multidimensional, que la extraían de
acá, de la estimación comunal MDS del 2015. Entonces descargué este Excel en donde nos muestra los ingresos 2015, o sea, la pobreza histórica y la multidimensional. Hice lo mismo que hice anteriormente con la CACEN. Exporté este Excel y lo pasé una parte a la pobreza y la otra a la pobreza multidimensional. Ya acá hice un cambio que, aparte de separarlos por el código de la comuna, también añadí el nombre de la comuna para no tener que, en la data principal, por ejemplo, que está solamente el código de la comuna, para ponerle el nombre. Entonces no quería darme esa lata como de poner el nombre de las 300 y tantas comunas, y lo que hice fue añadirlo acá porque acá estaban todos los nombres. Entonces puse el código también con el porcentaje de personas en situación de pobreza y añadí el nombre de la comuna, ¿ya? Y en la multidimensional también el código, pero acá no puse el nombre, y el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional del 2015. Y ahí al final lo que hice fue, mediante un full join, juntar todas estas datas que hice con todas las variables en una sola, que sería, le puse data principal. Y acá puse primero la pobreza, ya que como había puesto el nombre acá, quería dejarla de las primeras. Entonces nuestra data principal queda de la siguiente manera. Ya en la primera queda el código de la comuna, al lado el nombre de la comuna, la pobreza, y acá empezamos a añadir todas las variables que teníamos. Hay NA porque decía que no habían datos exactamente de esa comuna, así que preferí dejarlos. Ya la proporción de mujeres, el promedio de años de escolaridad, la proporción indígena, ISAPRE, el hacinamiento, la carencia de escolaridad, servicios básicos, las remuneraciones que pertenecían a Seguro de Cesantía y AFP, y así con todas, absolutamente con todas. Ya acá me salen estas, y acá al final está la última que dice, que vendría siendo la pobreza multidimensional del 2015. Y aquí nos queda todo, con las 366 comunas y 27 variables, que son las que yo puse acá. Y eso sería. Gracias. Ya, buenas tardes, mi nombre es Fabiola Aguilar y voy a presentar lo que es el modelo de estimación para el índice de pobreza comunal en Chile. Aquí dice regional, pero es comunal lo que queremos hacer. Entonces, primero voy a explicar un poco lo que es el modelo, voy a hacer como tipo una introducción al modelo y después voy a hacer una aplicación en R con unos datos del paquete SAE para más o menos visualizar lo que queremos. Entonces, cuando queremos tener una estimación directa confiable, tenemos como problema el tamaño de muestra, que en algunos dominios de interés es muy pequeño, entonces no nos permite que esta estimación sea confiable. Entonces tenemos dos opciones. Podemos aumentar lo que es el tamaño de muestra, que nos trae como efecto adverso lo que serían costos. Y segunda opción, utilizar metodología estadística que involucre el uso de información auxiliar para obtener estas estimaciones confiables en el dominio que tenemos interés. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es la metodología SAE, la metodología de estimación de áreas pequeñas, donde aquí se visualiza más o menos de qué trata o se resume. Entonces, los estimadores de SAE se dividen en tres tipos principales, que son los estimadores sintéticos indirectos, estimadores basados en modelos de área y estimadores basados en modelos de unidad. Por ejemplo, tenemos que el estimador directo, tenemos como un estimador directo el Horvitz-Thompson, tenemos como un estimador a nivel de área el estimador eBlue, que es en el que nos vamos a concentrar porque es el que vamos a utilizar específicamente. Entonces, construyendo nuestros modelos tenemos en consideración el modelo que va a ser a nivel de área. Vamos a escoger el modelo Fay-Herriot, nuestros datos que van a ser datos de censo, de registro administrativo y de la encuesta CACEN. La encuesta CACEN se considera como dominio de estudio de las regiones, pero también se tiene información a nivel comunal que podemos extraer y
de 324 comunas de 345 en total. La estimación va a ser, aquí dice a nivel regional, pero es a nivel comunal, de 345 comunas. Entonces el modelo Fay-Herriot se divide en dos niveles. Está el nivel 1, que es el modelo muestreo, el nivel 2, que es el modelo de enlace. En el modelo de enlace vamos a considerar lo que son las covariables. Estas covariables, bueno, van a ser sacadas de la encuesta Kaizen y de otras partes, considerando otras variables también importantes para poder estimar lo que es el índice de pobreza. En el nivel 2 tenemos un U que corresponde, tenemos este U que corresponde a lo que es el efecto aleatorio. Tenemos que el efecto aleatorio se distribuye normal con media 0 y varianza A. Tenemos que en el modelo de muestreo vamos a considerar esta estimación a partir de las covariables y del efecto aleatorio y más un error de muestreo. El error de muestreo se va a distribuir normal con media 0 y varianza D sub I. Este D sub I, el I aquí significaría lo que son las comunas. Por ejemplo, para el D sub 1 correspondería a lo que es la varianza del error de muestreo de la comuna 1. Y así para cada una. Entonces, combinamos estos dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2, y obtenemos lo que es el modelo mixto lineal que nos va a permitir construir lo que es el estimador E-BLUE. En el modelo mixto lineal se ven que están las covariables, están los beta, está el efecto aleatorio y está el error de muestreo. Entonces, después de realizar cálculos que han sido hechos por investigadores en el tema, obtenemos lo que es el estimador E-BLUE, que se ve de la siguiente forma, donde B aquí corresponde a una ponderación que va a llevar involucrada lo que son las varianzas, de la varianza del error de muestreo y la varianza del efecto aleatorio. Entonces también se van a considerar lo que son las covariables, obviamente, y los coeficientes. Y los coeficientes aquí se van a estimar usando lo que es la estimación de mínimos cuadrados ponderados, donde se van a considerar las covariables, la estimación directa, la varianza del error del efecto aleatorio y la varianza del error de muestreo. Dice para I de 1 hasta M. Aquí sería de la comuna 1 hasta la comuna M, si no me equivoco, 345 eran las comunas. Entonces, ya teniendo esto, nuestro estimador construido, podemos ya simplemente hacer los pasos para llegar a lo que es la estimación. Entonces ahora voy a mostrar lo que es una aplicación en R de esta estimación. Entonces, en primer lugar, lo que usé aquí, la librería específica que usé para hacer todo lo que es la estimación, los datos, extraer los datos y todo eso, fue la librería SAE. Entonces los datos, la data se llama IncomData, está en esta librería y dice corresponde a un conjunto de datos artificiales generados por Molina y Marjuenda en el 2015. Entonces, el conjunto de datos es artificial es porque ellos lo extrajeron de una data real, pero lo modificaron para que no fueran la misma data. Entonces, son datos sobre ingresos y otras variables que están relacionadas para ilustrar el uso de modelos a nivel de área en el paquete SAE. Esto con el objetivo de estimar lo que es la pobreza en las provincias españolas. Entonces, las variables que trae son ProvLab, que corresponde al nombre de la provincia española, el código de la provincia, AC, que es la región de la provincia, el género, si la persona es hombre o mujer, la edad, el grupo de edad a la que pertenece, la nacionalidad a la que pertenece, el nivel educacional, situación laboral, ingresos y un peso de muestreo. Entonces, aparentemente, los datos se ven a nivel de unidad. Entonces, eso es un problema para hacer la estimación a nivel de área, pero más adelante vemos cómo solucionarlo. Entonces, los datos se ven de esta forma. Bueno, aquí se incluyen estas variables que, por ejemplo, son si pertenecen al grupo de edad
de que son menores o igual, tienen menor o edad o igual que 13 años y así. Y bueno, aquí grafico lo que es la variable income, que es la variable con la que voy a trabajar, principalmente porque aquí nos dan los ingresos, pero nos dan la pobreza, si la persona es pobre o no. Uno igual podría llegar y estimar los ingresos medios de las personas, pero yo quiero como acercarme más a lo que sería estimar la incidencia de pobreza. Entonces voy a usar esta variable. La grafico y se ve como que está más acotada hacia la izquierda, está más hacia la izquierda. Y aquí propongo lo que es un indicador, indicador FGT de pobreza. Propongo este indicador porque Isabel Molina lo propuso en un ejemplo que era con estos datos. Este indicador para estimar si la persona es pobre o no. Entonces lo quise usar para mostrar un poco eso. Aquí, por ejemplo, I significaría lo que son cada provincia. El E son los ingresos. Los ingresos, vamos a usar los ingresos que tenemos, los ingresos. Y Z sería el umbral de pobreza. El umbral de pobreza es algo que nosotros vamos a tener que calcular. Entonces, como definición, el umbral de pobreza se sabe que se fija en el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicado a las personas. Entonces yo lo que hice fue calcular este umbral de pobreza, o sea, calculé el 60% de la mediana de las variables income, que serían los ingresos, y me dio este valor. Entonces este valor lo consideré como umbral de pobreza. Lo grafiqué la variable income y grafiqué el umbral de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que los que están sobre la línea azul serían personas con ingresos buenos, que no serían pobres. Y bajo el umbral sí serían pobres. Entonces creo, bajo esta idea, creo lo que es la variable de pobreza, donde voy a definir una variable que se va a llamar por, y la variable va a indicar si el individuo es pobre, o sea, si está bajo el umbral o si no lo es. 1 aquí se va a significar que es pobre y 0 se va a significar que no lo es. Entonces creo el vector de dimensión igual al número de filas de la variable y le paso lo que es esta condición. O sea, si los ingresos son menores al umbral de pobreza, va a tomar el valor 1 y si no, va a tomar el valor 0. Hago un summary y veo que 3.759 personas de estos datos son pobres y las demás no. Entonces aquí planteo nuevamente lo que es el modelo que ya expliqué. No lo voy a explicar nuevamente, simplemente decir que está el modelo muestreo, modelo de enlace, lo junto, obtengo lo que es el modelo mixto lineal y tras unos cálculos obtengo lo que es el estimador E-BLUE. Entonces esto para empezar a hacer lo que es la estimación. En primer lugar, lo que tengo que hacer es la estimación directa. Necesito la estimación directa para construir mi modelo, para construir lo que es mi estimador. La necesito. Entonces, primero eso es lo que hago. En esta misma librería están varias datas que están vinculadas con esta data. No sé si me explico, pero por ejemplo está SizeProf, que corresponde a el tamaño poblacional de cada provincia. Por ejemplo, para la provincia 1, que es Álava, tengo que este es su código de provincia y este es su tamaño poblacional. Y eso para cada provincia, son 52 en total. Entonces, con eso hago lo que es la estimación directa. Le paso mi variable de pobreza. Podría pasarle la variable income y estimar fácilmente lo que es el ingreso medio de las personas, pero quiero estimar la incidencia de pobreza, así que por eso uso esta variable y por eso la construí. Le paso mi dominio, que serían las provincias. Le paso el peso de muestreo. Y le paso el tamaño de mi dominio. O sea, le estoy pasando el nombre de mi provincia más su tamaño, que es esta variable de acá. Y obtengo directamente lo que es esto, que me da, el dominio, que sería el nombre de la provincia, me da el tamaño muestral 96, que sería para Álava, y me da la estimación directa.
La estimación directa aquí sería, estoy estimando la incidencia de pobreza, sería un 25%. La incidencia de pobreza con la estimación directa. Y acá me da lo que es la desviación estándar, que si yo elevo esta desviación estándar al cuadrado, voy a obtener lo que es la varianza. Y esa varianza corresponde a la varianza del error de muestreo, que definí anteriormente en el modelo, que sería esta. Me está dando esta varianza, el DI. Me la está dando para cada uno distinto para cada provincia. Bueno, en verdad esta es la desviación estándar, pero si la elevo al cuadrado, ya tengo la varianza de cada provincia del error de muestreo y un coeficiente de variación. Entonces, ya teniendo eso, puedo ir a construir lo que es la estimación EBLU. Entonces, bueno, aquí calculo el número de áreas, que sería el número de provincias, que son 52, el tamaño muestral, que igual me dio en la estimación directa, pero aquí lo calculo desde los mismos datos. Entonces, por ejemplo, Soria sería aparentemente la que menos muestra tiene, que sería 20. Entonces, luego de eso, como mis datos son a nivel de unidad, necesito modificarlos un poco para construir mi matriz de variables explicativas. Y para eso necesito calcular proporciones. Necesito reducirlos. Entonces vuelvo a cargar toda la data. Cargo mi data de Incondata. Aquí estos son los tamaños de las provincias, que lo mostré arriba. Y estas otras son los tamaños de las provincias, pero en base a la variable, digamos, que estoy interesada. Por ejemplo, aquí voy a mostrar los de la educación. Los que correspondían a educación 0 son los que, si no me equivoco, eran menores de 13 años. Situación, nivel educacional, no, menores de 16. Los que tienen educación 0 corresponden a menores de 16 años. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que para la provincia 1 hay 39.486 personas que son menores de 16 años. Esta creo que era educación primaria. Entonces, para la provincia 1 hay 68.362 personas que tienen educación primaria en la provincia 1. Y así para cada una, y así para cada provincia. Entonces, esto también se ve para lo que es la nacionalidad. Aquí los que tienen, por ejemplo, nacionalidad, esta es nacionalidad española y esta es otra nacionalidad. Entonces, los que están en la provincia 1 y que tienen nacionalidad española son en total 284.499 personas. Y así también para la situación laboral, para el grupo de edad. Entonces aquí calculo lo que es una proporción usando esta información. Entonces, por ejemplo, tomo esas personas que tienen, por ejemplo, aquí educación primaria. Tomo las personas que tienen educación primaria en la comuna 1 y la divido por el total poblacional de esa provincia, no comuna. Y eso me va a entregar una proporción. Y así mis datos se van a reducir a simplemente por provincia. Eso lo hago para cada variable. Entonces, al obtener eso, construyo la matriz aquí, con la nacionalidad, con el grupo de edad, el nivel educacional y la situación laboral. Entonces le agrego una columna de unos a esta matriz, mi columna de constantes, y agrego las variables, pero voy quitándole una categoría a cada variable. Por ejemplo, aquí a la nacionalidad solo considero los que tienen nacionalidad española, los que tienen otra no lo tomo, no lo pongo. Igual para la edad, le quito una a cada variable. Eso lo hago para que no existan problemas de colinealidad. Tengo que al menos quitarle una. Al menos. Entonces mi matriz se vería de la siguiente forma. Mi matriz de variable explicativa, la matriz X, con la primera columna de unos, la segunda la nacionalidad y así las otras variables, todas las que considere. Entonces hago la estimación de la incidencia de pobreza media usando lo que es el estimador EBLU de Fay-Herriot. Le paso mi estimación directa que calculé anteriormente,
Le paso mis variables, aquí le resto 1 porque esta función y el R automáticamente le agrega lo que es la columna de unos, entonces yo se la quito. Para que no le agregue, ya tengo la columna de 1, entonces le quito la columna y le paso lo que es mi varianza del error de muestreo, que es elevar la desviación estándar al cuadrado, la que obtuve de la estimación directa. Y simplemente haciendo esto me entrega ya todo lo que es la estimación. Me entrega la estimación EBLU. Para la provincia 1, por ejemplo, sería una incidencia de pobreza media del 24,84%. Y así para cada provincia. El método que se utilizó de estimación, si convergió o no, las iteraciones, me entrega los coeficientes, los betas de cada variable que consideré, me entrega el valor P y el valor T, que aparentemente estas variables no aportan mucho, no son muy buenas para el modelo. Podrían haber variables mejor, así que estas variables no son tan buenas. Me entrega, y esto que me entrega aquí es la varianza del efecto aleatorio, lo que era el que definí yo como A, que está aquí abajo, este A. Eso es lo que me entrega aquí. Entonces aquí en los resultados lo que hago es calcular un peso, la ponderación que se le está dando al estimador directo. Eso más o menos para ver qué tanto nos aportó el modelo, qué tan bueno o algo así. Por ejemplo, aquí pongo la definición del estimador EBLU y aquí, por ejemplo, yo quiero saber esta ponderación, 1 menos el B, que más o menos qué valor está tomando, qué ponderación, porque aquí I es el estimador directo, entonces quiero saber qué ponderación se le está dando. Entonces hago un despeje, aquí sé que B es esto y calculo esto, que es 1 menos B. Y me queda que sería este resultado de abajo. Y eso lo calculo aquí, con lo que ya tengo, porque tengo el A, que lo obtuve del estimador EBLU, y tengo los D, que lo obtuve de la estimación directa. Y me da estos valores. Entonces hago un summary para ver más o menos los valores. Y aparentemente, bueno, el estimador directo en promedio tiene una ponderación de 0,77, que igual es alta, pero quiere decir como que las variables explicativas igual están haciendo un aporte, por decir así, igual están haciendo un aporte a lo que es la estimación, pero podría ser mejor, porque aparentemente las variables tampoco aportan mucho, podrían ser otros tipos de variables que aporten más quizás. Entonces lo que hago aquí es juntar todos mis resultados importantes quizás. Junto lo que es, pongo la provincia, pongo la estimación directa, pongo mi varianza del error de muestreo de cada provincia, pongo mi estimación de Bloop y bueno, mi varianza del efecto aleatorio, que es igual para cada provincia. Entonces aquí puedo comparar las dos estimaciones. Por ejemplo, aquí la incidencia de pobreza es más alta que con el estimador de Bloop y así. Por ejemplo, para la provincia de Alicante es más alta la estimación directa que la estimación de Bloom. Y así puedo ir comparando. Aquí lo que hago básicamente después es un mapa de la incidencia de las estimaciones que obtuve. Obtengo lo que, bueno, saco lo que es un poco cómo graficar este mapa de las provincias, que es información pública, datos públicos, entonces lo obtengo, que tienen la longitud, latitud de las provincias, información geoespacial. Y bueno, hago unas modificaciones para graficar, me interesa graficar la incidencia, entonces hago unas modificaciones para graficar mis resultados y todo eso y obtengo lo que es esto, que sería la incidencia de pobreza en las provincias de España. ¿Podría ser mejor? Sí, podrían verse los nombres de las provincias quizás como para identificarlos e interpretarlos mejor, pero como se veía chiquitito, muy engorroso. Entonces tengo, por ejemplo, que los que toman un valor más amarillo tienen una baja incidencia de pobreza, que sería como aquí, por ejemplo, y los que toman un valor más rojo serían una alta, muy alta incidencia de pobreza.
y así puedo ir como interpretándolo. Entonces ese sería como más o menos el modelo y lo que buscamos hacer con nuestros datos. Muchas gracias por su atención.